Un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han preguntado de manera permanente y es cómo diferenciar o cómo distinguir un contrato de trabajo frente a un contrato de prestación de servicios. Porque mucha gente nos dice, bueno, yo voy a esa entidad, pero hago una actividad misional. ¿Será un contrato de trabajo o de prestación de servicios? No, yo voy 3 días a la semana, contrato de trabajo o de prestación de servicios. No, yo voy un solo día de la semana, contrato de trabajo o de prestación de servicios. O bueno, yo voy todos los días, pero allá me tienen una oficina, un puesto de trabajo, pero yo actúo de manera autónoma, independiente, no tengo ningún jefe, etcétera, etcétera. Entonces, miren que todos estos interrogantes pues plantean la necesidad de distinguir una figura de otra. Porque ¿qué está claro desde el punto de vista jurídico? Que si yo tengo una vinculación laboral, pues voy a tener derecho a salario, recargo nocturno, recargos dominicales, recargos festivos, prestaciones sociales, seguridad social, salud, pensión y ARL. Pero si por el contrario, pues yo tengo un contrato de prestación de servicios, pues lo único que voy a recibir es una remuneración mensual y me tocará pagar de mi bolsillo la seguridad social, es decir, la salud, la pensión y la ARL. Por ese motivo, pues es muy importante distinguir estas figuras para saber cuándo estamos frente a una, cuándo estamos frente a la otra, sobre todo porque en Colombia, para ser francos, hay mucha gente que debería tener vinculación laboral, pero tienes un contrato de prestación de servicios, tanto en el sector privado, pero ni hablar del sector público, donde la mayoría de gente hace actividades misionales, va todos los días, pero tienes un contrato de prestación de servicios. Entonces, miren, en primer lugar, hablemos del contrato de trabajo con entidades privadas. Entonces, ¿cuándo se da un contrato de trabajo en una entidad privada? Cuando se dan tres elementos. Primero, presto un servicio. En segundo lugar, recibo una remuneración. Y en tercer lugar, pues tengo una subordinación jurídica, es decir, que ese empleador me da órdenes, me da instrucciones, me impone reglamentos, si no hago las conductas como deben ser, me disciplina. Entonces, es evidente que siempre que se den estos tres elementos, estaremos frente a un contrato de trabajo en el sector privado. Pero igual en el sector público también puede haber contrato de trabajo y las personas pues tienen la categoría de trabajadores oficiales. Pero en el caso del trabajo oficial también es necesario que se den tres elementos: la prestación del servicio personal, la remuneración y la subordinación jurídica. En las entidades públicas, para saber quién es trabajador oficial, pues hay que mirar naturaleza de la entidad para poder saber pues quién tiene esa categoría y quién tiene esa condición. Por ejemplo, una entidad como el SENA, que es un establecimiento público, por regla general, todos son empleados públicos, pero hay un grupo de trabajadores que tienen la categoría de trabajador oficial. Entonces, digamos que esto es bien importante. Y en segundo lugar, también nos encontramos frente a una vinculación que se denomina legal y reglamentaria, que es la vinculación de los empleados públicos. Para ser franco, en esta vinculación, pues la persona también tiene que tener los tres elementos: la prestación personal del servicio, la remuneración y la respectiva subordinación jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de vinculación legal y reglamentaria, pues los empleados públicos tienen tres categorías. Una, de carrera administrativa. Hice un concurso e ingresé a la carrera administrativa. La otra, en provisionalidad. No hice el concurso, estaba vacante mi trabajo y entonces me hicieron la vinculación bajo ese motivo, bajo esa circunstancia, pero lo que uno ve en la práctica es personas como empleados públicos en procesos temporales por un año, por dos, por cinco, por 10, por 15 y por más. Y finalmente, los empleados públicos de una remoción que obviamente ocupan cargos directivos en las entidades. Pero que está claro que todas estas personas pues son las que tienen que tener una vinculación laboral. Llámense trabajadores particulares, trabajadores oficiales o empleados públicos. Esto quiere decir que todas estas personas reciben salarios, prestaciones, vacaciones, primas, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno va al sector privado y va al sector público, se encuentra
que personas que cumplen con los tres elementos que les mencionaba, pues no tienen vinculación laboral, sino que tienen es contratos de prestación de servicios, lo cual se encuentra en algunas categorías prohibido. Por ejemplo, si uno mira las normas del sector privado, es decir, las aplicables para las personas vinculadas con entidades privadas, está claro, y la norma lo dice expresamente, si se dan los tres elementos, se habla de contrato de trabajo. Y no dejará de ser contrato de trabajo por el nombre que se le dé. Eso quiere decir que si usted cumple los tres elementos, pero le dan diferentes nombres, que outsourcing, que cuentas en participación, que mandato comercial, etcétera, etcétera, eso será un contrato de trabajo independientemente del nombre que se le dé. Y algo muy importante en el sector privado es que hay una presunción, y es que cuando se presta el servicio personal, y se recibe una remuneración, se presume que hay un contrato de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que se den esos dos elementos, hay una presunción de que hay contrato de trabajo. ¿A quién le toca desvirtuar la presunción? Pues al presunto empleador o contratante que tendrá que decir, no, él aquí no tenía subordinación jurídica por A, por B, por C o por D. Pero está claro que en el sector privado está prohibido la mala vinculación de las personas cuando en realidad en tener es un contrato de trabajo. Para no hablar del sector público, donde en el sector público desde 1968, con el decreto ley 3074 de 1968, que modificó el artículo segundo del decreto 2400 de 1968, donde se dijo claramente que para las funciones de carácter permanente se debían crear los empleos y no tenerse contratos de prestación de servicios. Por eso es evidente que en las entidades públicas las actividades permanentes no pueden ser realizadas por medio de contratos de prestación de servicios, porque eso está prohibido desde 1968. Pero es que es el mundo al revés. Hay una prohibición, pero uno va al sector público y en materia de actividades permanentes, lo que hay es gente vinculada por contratos de prestación de servicios. Y obviamente, esa prohibición que hay para los empleados públicos también la hay, pues, para las personas que cumplen funciones de trabajadores oficiales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si una entidad tiene personas que debe ocupar como trabajadores oficiales, debería tenerlos bajo esa figura, no bajo la figura de los contratos de prestación de servicios. Entonces, mire, para ir concluyendo este punto, está claro que la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios es la subordinación jurídica. Es decir, que tanto en un contrato de trabajo como en un contrato de prestación de servicios hay prestación personal del servicio y hay remuneración. Pero en el contrato de trabajo hay subordinación jurídica y en el contrato de prestación de servicios no hay subordinación jurídica. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuando no hay subordinación jurídica? Y aquí me parece muy importante analizar y revisar la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice claramente cuáles son los indicios de una relación de trabajo. Es decir, que si estos indicios se dan, gran parte de ellos o algunos de ellos podemos estar es frente a un contrato laboral y no frente a un contrato de prestación de servicio. Entonces, mire, si el trabajo se realiza bajo estas condiciones, estaremos siempre frente a un contrato de trabajo y nunca frente a un contrato de prestación de servicios. Primer punto, según las instrucciones y bajo el control de otra persona. Cuando te integras como trabajador a la organización de la empresa, cuando tu servicio tiene como finalidad el beneficio de otra persona, cuando se ejecuta personalmente, dentro de un horario, en un lugar indicado o aceptando el lugar de la persona que te contrata, cuando el trabajo tiene una cierta duración, una cierta continuidad, requiere disponibilidad del trabajador e inclusive ese trabajador utiliza las herramientas, los materiales y las maquinarias prestadas por esa persona que lo contrata. Entonces miren que si se dan estas condiciones o gran parte de ellas,
estamos frente a un contrato de trabajo y nunca frente a un contrato de prestación de servicios. También, ¿qué nos dice la OIT? Si se paga una remuneración periódica, es claro que si la remuneración periódica se da bajo estas condiciones, estamos frente a una relación laboral y no frente a un contrato de prestación de servicio. Primero, cuando la única fuente o la principal fuente de ingreso del trabajador es esa, vinculación laboral. Cuando a ese trabajo le pagan gastos como la alimentación, la vivienda, el transporte u otros, vinculación laboral. Cuando se dan derechos como un descanso semanal, unas vacaciones anuales, cuando se le pagan los viajes y los viáticos para acudir a diferentes actividades propias de quien lo contrata y el hecho de que no exista ningún riesgo financiero para el trabajador. Son situaciones particulares que muestran y establecen claramente que nos encontramos es frente a una vinculación laboral y no frente a un contrato de prestación de servicios. Entonces, miren, quisimos hacer este video con varias finalidades específicas. La primera, toda persona que tenga un contrato de trabajo o una vinculación laboral es un trabajador que recibe salarios, prestaciones, vacaciones, aporte a la seguridad social integral e inclusive si lo van a despedir, tienen que pagarle una indemnización. En segundo lugar, todas las personas que están vinculadas por contratos de prestación de servicios reciben como único beneficio una remuneración mensual, que llaman honorarios, pongan el nombre que le pongan. Tercer punto, la diferencia entre un contrato de trabajo y uno de prestación de servicios es la subordinación jurídica. Es decir, en ambos contratos prestarás un servicio personal, recibirás una remuneración, pero en el contrato de trabajo habrá subordinación jurídica, en el contrato de servicios no puede haber subordinación jurídica, porque si tienes un contrato de prestación de servicios y tienes subordinación jurídica, ese contrato se convierte en un contrato de trabajo. Cuarto, está claro y es contundente que en el sector privado están prohibidos los contratos de prestación de servicios para hacer actividades en las cuales se cumplen los tres elementos de un contrato de trabajo. Es decir, que en el sector privado, cuando se presta un servicio personal, se recibe una remuneración jurídica y se tenga una subordinación, es evidente que ahí es un contrato de trabajo y no una de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza. Quinto, en el sector público está claro que desde 1968 las actividades de carácter permanente no pueden ser realizadas por contratos de prestación de servicios. Deben ser realizadas mientras vinculación laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que en el sector público está prohibido el contrato de servicios para actividades permanentes. Eso es claro. Y finalmente, si queremos saber cómo distinguir la subordinación jurídica. ¿De cuándo no hay subordinación jurídica? Pues hay unas recomendaciones claves en la recomendación de la OIT, donde nos dice expresamente que si la gente cumple un horario, que si le dan órdenes, que si le dan instrucciones, que si le dan elementos de trabajo, que si le pagan viáticos, que si le pagan alimentación, que si esa es su única fuente de ingreso y otro elemento más que le mencionaba. Es evidente que ahí nos encontramos frente a una vinculación laboral y no frente a un contrato de prestación de servicio. Nuevamente, muchas gracias por escribirnos a nuestro canal, por hacernos preguntas y darnos temas para poder seguir tratando estos asuntos. Un fuerte abrazo para todos.